Hola de nuevo, ahora vamos a comenzar a utilizar las herramientas que definimos la vez pasada. Vamos a comenzar de nuevo con la métrica. En este caso la expresamos ya de esta forma, de xmu, de xno. Y recordando el significado que tiene, de manera explícita vamos a tener que esto es menos c cuadrada de t cuadrada más dx cuadrada más dy cuadrada más dz cuadrada utilizando coordenadas cartesianas. Por otro lado, vimos que ante transformaciones de Lorentz, este es un elemento invariante y específicamente también ya vimos antes que cuando ponemos los diferenciales de distancia igual a 0, lo que quiere decir es que algo está viajando junto con lo que estamos considerando a medir. Por ejemplo, junto con la partícula que estamos considerando, ¿no? Usualmente. Entonces esto sería igual a menos c cuadrado de tau cuadrado. Y básicamente, como esta cantidad en realidad es lo mismo que v cuadrada por dt cuadrada, si lo piensan un poquito, el dx en dt elevado al cuadrado más dy en dt elevado al cuadrado más lo mismo para z, en realidad es la rapidez elevada al cuadrado, pero para eso necesitamos parametrizar todo con respecto a este tiempo coordenado. Entonces en realidad podríamos factorizar dt cuadrado de ambos lugares y obviamente esto es lo que nos había llevado a la situación de la dilatación del tiempo. Sin embargo, como es bien conocido, en relatividad especial y de aquí en adelante ya nos queda eso de mensaje, nada puede llegar a la rapidez de la luz. ¿Y esto de dónde se mira? Hay muchas maneras de verlo, pero una de ellas, por ejemplo, sería que pusieras la expresión para la energía total para algo masivo. Si quieres puedes despejar V de aquí y cuando lo haces te das cuenta de que necesitas una cantidad infinita de energía para llegar a obtener V igual a C. Entonces, que eso es casi un eufemismo para decir que en realidad no puedes, ¿no? Pensar que necesitas energía infinita. Entonces básicamente lo que tenemos es que como V es menor que C, lo que tenemos es que esta cantidad va a ser negativa. Es decir, el ds cuadrada va a ser negativo para cosas conectadas causalmente. Entonces esto está codificado en la idea de conos de luz. Digamos que voy a poner c igual a 1, como decíamos, esto se hace de manera sistemática y no introduce ningún problema. De hecho es muy fácil trabajar con eso, nada más necesitas acostumbrarte un poco para ponerse igual a 1 y después recuperarlo además, ¿no? Por ejemplo, cuando dices que E es igual a gamma mc cuadrada, ahora podría decir que E es igual a gamma por m, ¿no? Por ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces en este caso vamos a poner el tiempo hacia arriba y lo que te genera el hecho de que no puedes llegar a la rapidez de la luz, digamos para cosas no masivas lo que sucede es que la velocidad es automáticamente la velocidad de la luz y lo que tenemos es que esta cantidad es igual a 0. Entonces eso define una superficie muy especial. Aquí pudiéramos decir que nada más le asignamos pensamos nada más en una visualización de 2 dimensiones, porque sería muy difícil pensar en las 3 dimensiones y empezar a graficar las cosas en el tiempo, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a poner más bien y, por ejemplo, xy. Entonces, en este caso, lo que va a suceder es que cuando tienes que v es igual a c, tienes algo que define, suprimimos por el momento la dirección z, entonces lo que tienes es que esta cantidad es igual a 0. Lo que quiere decir es que las direcciones en esto, en la parte espacial, son iguales a las direcciones en el tiempo,
Acuérdense que estamos poniendo c igual a 1, o podríamos agregar aquí ct, y eso indica que esto es una superficie delimitada a 45 grados. Entonces básicamente esa es la idea famosa del cono de luz. Porque x y y los puedes variar independientemente, pero siempre esto se queda a 45 grados. Y obviamente esto se extiende hasta infinito, bueno, a menos 45 grados también, porque hay una cuestión de cuadrados ahí. Y digamos que esto lo pongo explícitamente también lo de aquí de abajo. Muchas veces lo que haces es nada más pensar en una sola dimensión, x por ejemplo, pero esta es la idea del cono de luz. En realidad es tridimensional incluso, ¿no? De tal forma que te distingue todo lo que corra, digamos que uno como observador está en este punto, y podemos pensar todo lo que sucede antes y todo lo que sucede después. Entonces define tres posibilidades esto, ¿no? Cuando ds cuadrada es menor que 0, ya dijimos que la rapidez es menor que la rapidez de la luz. Y lo que está pasando es que como c siempre le va a ganar a esa rapidez, aquí pueden pensar todo el tiempo que hay una c. Lo voy a dejar de momento, pues. Entonces lo que va a suceder es como ver lo que, o puedes pensar que en el tiempo te estás moviendo más rápido, ¿no? Entonces lo que va a suceder es que cualquier cosa que esté conectada causalmente con nosotros va a estar dentro de este cono de luz. Y a esto de aquí se le llama la línea mundo de algo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una partícula que viaja hacia nosotros a rapidez menor que la de la luz. Algo que viaje a la rapidez de la luz puede estar a cierta distancia y nos alcanza en el momento actual. Por ejemplo, la explosión de una estrella. En la explosión de una estrella, de hecho, va a haber situaciones, va a haber cosas que se van a mover a una velocidad menor que la de la luz, pero la luz la va a alcanzar primero. De tal manera que los electrones, por ejemplo, no nos pueden alcanzar, se van a mover más bien como algo, como este tipo de línea, con un ángulo parecido, digamos, y tenemos que esperar más tiempo para que nos alcance. Entonces esta sería la situación de algo que gracias a que viaja a una velocidad menor que la luz no está conectado causalmente con nosotros actualmente, ¿no? Entonces tienes que esperar. Entonces básicamente la idea es que cuando esperas el cono de luz se movió hacia arriba y puedes pensar en tu nuevo momento actual, de manera que se expandió los lugares, se expandió espacialmente gracias a que ahora está más en el pasado ese evento, y ya tienes acceso a ese tipo de información que viajó a velocidades menores que la luz. Entonces decíamos que para esto son trayectorias, aquí lo vamos a mencionar todos como trayectorias, y a esto se le llaman tipo tiempo, ¿no? O time-like. Cuando ds cuadrada es igual a 0, le llamas trayectorias tipo luz o semejante a la luz. Y cuando tienes ds cuadrada mayor que 0, le llamas tipo espacio. Aún así, las trayectorias tipo espacio no son triviales, ¿no? Es decir, todo lo que esté acá fuera del cono de luz, para llegar a nosotros, tiene que tomar una trayectoria tipo espacio. Lo cual es imposible desde el punto de vista de conexión causal, pero aún así, cuando tú sabes que existen estrellas, por ejemplo, a pesar de que no las estés viendo en el momento actual, a pesar de que lo que estás viendo es el pasado. Entonces, lo que está pasando es que tú estás viendo la estrella en cierto momento dependiendo de su lejanía, pero tú sabes o infieres que ella sigue estando tal vez a la misma distancia o a una distancia muy parecida, ¿no?, que la que estás viendo actualmente, una estrella cercana, por ejemplo. Entonces lo que tienes es que haces uso ahí de sentido común
Entonces dices, esa estrella no pudo haber explotado aún y ahí existe. Entonces puedes calcular cuál es su distancia en especial. Luego vemos sobre cómo calcular distancias, pero básicamente, de nuevo, el objeto importante es la métrica y de hecho, básicamente calculas de la misma forma distancias que lapsos temporales, ¿no? Es el icono de luz. Por ahorita lo que vamos a hacer es ver qué implicaciones tiene lo que dijimos sobre definir otras cantidades, ¿no? Entonces vamos a mencionar específicamente esta idea que dijimos del vector de cuadrivelocidad, que dijimos que era u mu igual a dx mu con respecto a tau. Todo desde el punto de vista de relatividad especial, pero en relatividad general esto también se sigue definiendo así, ¿no? Y de nuevo expresamos P mu, dijimos que era masa por U mu. Entonces, ¿qué significado tiene esto, no? Vamos a mencionarlo primero, eso nos interesa y básicamente lo que tenemos es que U mu tiene 4 componentes. Explícitamente, las 4 componentes que tenemos aquí es dx0 en d tau. Vamos a pensar por el momento en cartesianas, en coordenadas cartesianas, y esto sería dt en d tau. La otra coordenadas van a ser simplemente dxy en d tau, donde eso codifica las 3 dimensiones que sabemos que son x, y, z, ¿no? Las 3 dimensiones espaciales. ¿Pero qué es dt en d tau? Gracias a que dt es igual a d tau entre la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrada. Acuérdense que estamos haciendo c igual a 1 por un momento, de manera que podemos incluirlo aquí. Entonces lo que está pasando es que esto en realidad, dt en d tau va a ser igual a gamma. Entonces esto sería gamma. Y por otro lado, aquí también podrías poner esto en términos del tiempo coordenado. Entonces lo que tienes es que esto sería dt en d tau. Aquí lo que te está diciendo es que la regla de la cadena es trivial o casi trivial. Y esto multiplicado por dxy en dt. A esto es normalmente lo que le llamas velocidad diésima. O sea, es el concepto de velocidad que nosotros acostumbramos respecto al tiempo coordenado, que es nuestro tiempo de laboratorio, y no con el tiempo que lleva la partícula, ¿no? Que es el tiempo propio, la partícula que estamos considerando. Entonces, básicamente, U mu, las componentes que tiene, es gamma, y aquí tenemos de nuevo gamma por VI, donde este VI es la versión tridimensional. Por eso hacemos esa distinción de mencionar U y V para la velocidad que acostumbramos entender nosotros, ¿no? Entonces, para que tuviera las mismas unidades, obviamente aquí agregamos la C. Eso es la forma de recuperar unidades. Cuando hacemos C igual a 1, necesitas tú pensar que esto tiene que tener las mismas unidades, y hay dos maneras de hacerlo. Que dividieras sobre C aquí y le quitas las unidades para que tenga las mismas unidades que aquí al principio, pero eso indicaría que no tenemos unidades de velocidad acá, por lo tanto tendríamos que dividir aquí sobre C y aquí sobre C. Y así la recuperas. La otra forma es, que es más sencillo en este caso, es poner C aquí. Y las dos son equivalentes. Entonces simplemente con que obtenga las mismas unidades, tienes que estar recuperando bien C. Entonces, ¿qué significado tiene? Decíamos, bueno, tal vez en este caso no sea tan palpable, pero sí la versión de momento, porque estamos diciendo que P mu es igual a M por U mu. Entonces tendríamos que esto sería M gamma, y aquí tendríamos M gamma por VI, o gamma por MVI. Si recuperamos unidades, estamos diciendo que P mu, las unidades que necesitas tener, o bueno, ¿con qué podemos asociar esto? Claramente, ustedes recuerden que la versión tridimensional de momento relativista es gamma por M por V. Y esto es justamente esto, porque en la versión que ya nos estamos acostumbrando, en lugar de poner esta flechita, ponemos un valor I aquí y un valor I para decir cualquiera de las 3 dimensiones. Entonces básicamente estamos diciendo que aquí en este caso lo que tienes es que este es el P tridimensional,
Ese es el significado de esto. Y por acá, para que tenga las mismas unidades, tendrías que agregar c cuadrada. Tendrías que agregar c nada más. Pero lo ponemos así explícitamente porque sabemos que la energía es igual a gamma mc cuadrada. Entonces lo que estamos viendo es que la componente P0 es igual a E sobre C explícitamente, ¿no? Entonces esto es un datito a grabarse. ¿Qué versión? ¿Qué significado tiene? PMU. Esta es la versión tetradimensional, esta es la versión tridimensional. Y estamos agregando una componente P0, quiere decir que P0 es igual a E, si quitamos C. O, si lo agregamos, es E sobre C. Ese es el significado. Está codificando valores de energía y valores de momento ese objeto, PMU. Vamos a ver que eso se da constantemente con los vectores tetradimensionales. Ahora, ¿cómo sacar la norma de este vector? La norma de este vector, acuérdense que estamos tratando de practicar vectores. La norma se saca de la siguiente manera. Y vamos a introducir algo nuevo. Como PMU con PMU. Esta es la norma al cuadrado. Pero lo que no he dicho es que este objeto se relaciona con este. De cierta forma, ¿no? De manera general vamos a tener que PMU lo vamos a relacionar este covector con el vector correspondiente de esta forma. Lo cual es muy sencillo. Lo que te dice es que si tú tienes cierto índice, utiliza la métrica para bajarle ese índice. Y todo checa, ¿no? Índice libre, y los índices mudos se cancelan visualmente. En este caso de relatividad especial, G recibe un nombre muy especial que es Z. Y vamos a seguir pensando en coordenadas cartesianas. Entonces vamos a, básicamente, esta cantidad, voy a poner primero abajo, sería lo mismo que poner eta mu nu multiplicado por p mu y por p nu. Es decir, para obtener este que tiene índice abajo, estamos actuando esta métrica sobre este objeto que está a la derecha. Si desarrollamos explícitamente, como sabemos, eta mu nu tiene elementos diagonales menos 1, 1, 1, 1. Recuerden, como tenemos 4 índices aquí sumados, tienes 4 posibilidades en esta sumatoria y tienes otras 4 para cada una de esas. O más bien 4 para cada una de esas posibilidades. Entonces 4 por 4 son 16. El desarrollo de algo como esto formalmente son 16, pero siempre te fijas, para no estar trabajando innecesariamente, en ver si ocurre alguna simplificación. En este caso, como es diagonal, lo que te estoy diciendo es que solamente el elemento eta 0, 0 sobrevive y esto es igual a menos 1. Que el elemento 1, 1 es el siguiente que sobrevive, el elemento 2, 2 y el elemento 3, 3. Quiere decir que los únicos elementos que sobreviven en esta sumatoria son eta 0, 0, y como están multiplicando por P0 y P0, es lo mismo que multiplicar por P0 elevado al cuadrado, más eta 1, 1. En este caso lo voy a poner explícito, multiplicado por P1 elevado al cuadrado, más eta 2, 2 por P2 elevado al cuadrado, más eta 3, 3, de manera similar, multiplicado por P3 elevado al cuadrado. Sin embargo, como aquí lo que ocurría es que podríamos haber simplificado o haber pensado que estos son los elementos de este objeto, que es la delta de Kronecker, podríamos haber expresado esto como eta 0, 0 por P0 elevado al cuadrado más delta IJ por PI por PJ. Y es equivalente a poner esto que está acá, porque son puros unos y en este caso es un menos 1. Bueno, vamos a dejarlo de momento. Y ya para que vayamos practicando esto de que sabemos no de poner C igual a 1, por ejemplo,
Vamos a dejar las cosas y entonces lo que estamos diciendo es que P mu por P mu es igual a menos P0 elevado al cuadrado, porque este es el elemento menos 1 y todos los demás son 1, ¿verdad? Todos los demás factores. Entonces va a ser más P1 elevado al cuadrado, más P2 elevado al cuadrado, más P3 elevado al cuadrado. Pero como sabemos, los elementos de P tridimensionales en realidad son E sobre C y P tridimensional que conocemos. Es decir, esto es lo mismo. Decíamos, vamos a poner C igual a 1. Entonces esto es lo mismo que si pusieras menos E elevado al cuadrado más P.P, lo voy a expresar así. P cuadrado. Pero este es el tridimensional. Entonces, si recuerdan ustedes, lo que tenemos es que esta cantidad, digamos que recuperamos unidades, pero lo vamos a poner así. Es más, ni siquiera vamos a mencionar que lo sabemos. Lo que sí sabemos, por cierto, es que esto es lo mismo que m cuadrada por eta mu nu por u mu por 1. Entonces nos interesaría saber a qué es igual esto si queremos extraer las cosas desde este punto de vista tetradimensional sin hacer uso explícito de lo que ya conocemos de relatividad especial. Entonces, voy a recordar a qué son igual las componentes de u mu, o bueno, más bien, voy a recordar que u mu es igual a dx mu en d tau. Entonces, cuando tú haces un producto de este tipo, estoy haciéndome bastante engorroso en todo esto, pero es para practicar, ¿no? Cuando hacemos esta multiplicación, en realidad lo que estamos haciendo es eta mu nu por dx mu en d tau multiplicado por dx nu en d tau. Pero la realidad es que esto, o aquí ya nos podemos fijar a qué es igual la misma métrica. La métrica es ds cuadrada es igual a eta mu nu, es decir, algo que ya aparece ahí arriba, a eta mu nu multiplicado por dx mu por dx nu. Pero, si recuerdan hace rato dijimos que esto era igual a menos d tau cuadrado. Estamos poniendo c igual a 1. Entonces, si pones menos d tau al cuadrado, lo que estamos diciendo automáticamente pasa dividiendo el d tau, lo asocias con cada uno de estos y estamos diciendo que eta mu nu dx mu dx nu en d tau y en d tau es igual a menos 1, porque pasamos dividiendo el d tau dos veces. Obviamente, en realidad para tener unidades de velocidad aquí tendrías que poner un c cuadrada, ¿no? A esto se le llama la normalización usual del cuadrivector de velocidad, que u mu con u mu es igual a menos 1. Lo vamos a estar usando mucho, hay que írsela grabando, que esta es la norma del cuadrivector de velocidad. Entonces, volviendo a esto de aquí, aquí tenemos la norma del cuadrivector de velocidad y por fin llegamos a la relación de que al sacar la norma de p mu al cuadrado, estás obteniendo que menos c cuadrada más p cuadrada igual a menos m cuadrada, porque acabamos de mencionar o de demostrar que esta cantidad es igual a menos 1. Obviamente puedo pasar la energía hacia la izquierda, podemos pasar este menos m cuadrada hacia la derecha y te lleva a e cuadrada es igual
a p cuadrada más m cuadrada. Y esta relación ya que sí la deben recordar, porque la mencionamos hace poco. Si recuperamos unidades, ¿qué unidades necesitas agregar en C aquí? Pues para que esto tenga unidades de energía, acuérdense qué sucede con los fotones, tienes que agregarle C ahí. Entonces esto va a ser PC elevado al cuadrado. Y para que esto tenga unidades de energía elevado al cuadrado, aquí adentro de un paréntesis tendrías que haber agregado C cuadrada. Y ya tienes energía al cuadrado ahí también. Entonces así es como recuperamos simplemente C. Y esta relación también es muy conocida, bueno, ya la hemos mencionado bastante, pero la hemos demostrado desde el punto de vista tetradimensional. Es decir, si nosotros postulamos que así se comporta el universo, te lleva de manera natural a la relación conocida de energía y momento, que es válida, como sabemos, para partículas de masa igual a 0 o para partículas en general, ¿no? Entonces, por el momento, aquí está bien como primer práctica con objetos tetradimensionales, la métrica, la normalización del cuadrivector velocidad. Obviamente esto es para objetos masivos. Entonces, porque para objetos no masivos ya se imaginarán, ya dijimos que esto era igual a 0, porque la rapidez es justamente la rapidez de la luz. Entonces no puedes utilizar ciertas cosas que utilices aquí. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces por el momento es bastante. Hasta la próxima.